Manejo de la lectoescritura en el niño con TEA. Adelante, licenciada Cecilia. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes con todos los participantes. Hoy día tenemos un tema muy especial que es el manejo de la lectoescritura en el niño con TEA. Como nosotros sabemos, el trabajo con los estudiantes que presentan el espectro autismo es un poco difícil trabajar en el aula con una cierta cantidad de alumnado, ¿no? Si contamos con poca cantidad, quizás podemos darle una buena y una atención de calidad en cuanto a las estrategias que se pueden aplicar. Y es un poco difícil trabajar con cierta cantidad de estudiantes en un aula donde hay una aula masificada, ¿no? Pero todo esto se puede hacer gracias a las estrategias que cada docente poseemos, que nosotros sabemos que los docentes somos muy creativos, por lo tanto buscamos estrategias para poder trabajar con nuestros estudiantes y lo asumimos como un reto para lograr logros en los aprendizajes de cada uno de nuestros estudiantes. Como sabemos, en realidad en el aula no todos aprenden de la misma manera. Cada uno es diferente, existe la diversidad y cada uno de los estudiantes posee un estilo y un ritmo de aprendizaje, al igual que también poseemos distintas inteligencias, ¿no? Inteligencias múltiples, el cual tenemos que considerarlos en nuestras sesiones de aprendizaje. Vamos a ver como primera parte trastornos del espectro autista. Nosotros sabemos que anteriormente y hace muchos años se diagnosticaba a los estudiantes rotulándolos con unas etiquetas que nos decían que existía el autismo infantil, el autismo o el Asperger y el síndrome del Rett, etcétera, ¿no? Todo eso ahora ha cambiado con las investigaciones que se han estado realizando. Nos dice ahora que la condición es una condición de origen neurobiológico que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral. Es un trastorno del neurodesarrollo. Por lo tanto, esta condición va a dificultar o va a traer como consecuencia ciertas dificultades en cuanto a la comunicación, de poder comunicarse con sus pares, de poder expresarse con sus compañeros y de trabajar en grupo, ¿no? La interacción social, que es el poder interactuar con sus otros compañeros, porque generalmente algunos estudiantes se aíslan, tratan de jugar solos, por lo tanto no hay una interacción social y eso es lo que nosotros debemos tratar de que ellos interactúen, ¿no? La flexibilidad del pensamiento y de la conducta. Todos ellos están, todos estos aspectos van a perjudicar o van a traer como consecuencia ciertas dificultades para poder aprender, porque ellos piensan o asumen ciertos conceptos que uno les da de una manera, por lo tanto no piensan de que puede haber cambios. Si se les cambian las rutinas, ellos pueden alterarse, no pueden encontrar una solución inmediata y empiezan a presentar ciertas conductas que de repente para nosotros va a ser difícil controlarlos, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya sabemos que ciertas dificultades como la comunicación, la interacción social y la flexibilidad del pensamiento y la conducta van a alterar su aprendizaje, ¿no? Sabemos ya nosotros que se celebra el Día de la Concienciación sobre el Autismo, el cual lo vamos a ver después. Cada persona es diferente, cada persona asume de repente su aprendizaje de distinta forma, ¿no? Tiene sus estilos, sus propios ritmos. Entonces, aquí vemos a diferentes personas en este video, el cual lo vamos a pasar después, que demuestran sus habilidades, demuestran sus fortalezas de diferentes formas, ¿no? Y el cual logran adaptarse a su medio, adaptarse al contexto, de acuerdo a los apoyos que ha recibido.
Los apoyos los podemos dar nosotros, los profesores, la familia, para que el estudiante pueda aprender con mayor facilidad, ¿no? Luego, no tiene audio, pero lo vamos a pasar. Estamos viendo acerca del concepto del espectro autismo, pero podemos ver aquí a Jaime, que es muy observador, muy metódico y puede realizar ciertas actividades. Y le encanta ser ordenado, puede comunicarse a través de los pictogramas. También tenemos a Eva, que es una chica que estudia en la universidad, pero le es difícil un poco comprender algunos conceptos, ¿no? Y le afecta el ruido exterior, por eso es que ella utiliza ciertos así, como una especie de audífonos para poder controlar, ¿no? Y también le gustan las redes sociales, tienen habilidades. Aquí también tenemos a Nacho, que es otro estudiante, es un niño muy feliz, le gusta viajar en coche, le gusta comer en los restaurantes, se comunica de manera, no se comunica de manera verbal, ¿sí? Tiene un espectro autismo, el cual utiliza otro tipo de comunicación, ¿no? Ya sea textual o a través de los medios alternativos de comunicación. Aquí también tenemos a otra persona que también presenta un espectro de autismo y es una persona que ya tiene una familia, es organizada, tiene su profesión. Entonces podemos ver que el autismo es una condición, por lo tanto debemos aceptarlos y reconocerlos como personas únicas que tienen ciertas habilidades, que tienen muchas habilidades, en realidad tienen muchas fortalezas, el cual les va a permitir poder desenvolverse en cualquier medio, ¿no? Entonces, pero recibiendo siempre sus apoyos para poder lograr aprendizajes significativos, ¿no? Entonces tenemos la siguiente, que dice, todo esto nos explican tres teorías. La teoría de la mente, que viene a ser por Baron Cohen, desde el año 1985, explica la capacidad que tenemos las personas para pensar lo que otra persona podría o no, podría estar o no pensando, lo que nos permite comprender y predecir estados mentales propios y ajenos, y adaptar nuestras relaciones sociales y nuestra comunicación en función de lo que interpretamos en cada momento como más oportuno o más adaptativo. En el caso de nuestros estudiantes con TEA, no tiene esa capacidad de poder comprender o predecir qué es lo que está haciendo su compañero, ¿no? O qué es lo que está haciendo la otra persona. No puede, tiene la dificultad para poder pensar qué es lo que piensa su compañero o qué es lo que va a decir su compañero, y si él puede expresarse, de repente puede herir a la otra persona, porque son muy literales, ¿no? Entonces, en este caso, es la capacidad de adaptar nuestras relaciones sociales y nuestra comunicación en función de lo que vamos a interpretar la otra persona de lo que nos trata de decir, ¿no? Tenemos la otra teoría, que es la función ejecutiva de Ozonov, dice, es la habilidad para mantener un adecuado marco de resolución de problemas para alcanzar una meta futura. Incluye conductas como la planificación, el control de impulsos, la inhibición de respuestas, el mantenimiento del marco, la búsqueda organizada y la flexibilidad de acción y pensamiento. Ahí vemos, en este aspecto vemos que algunas personas con TEA no son muy flexibles, ¿no? Entonces, si es que de repente tienen una rutina marcada, si alguien cambia esa rutina, se va a alterar, va a tratar de querer expresarse a medida de sus posibilidades de qué es lo que pasa, por qué ha cambiado, ¿no? Dicha situación, no es capaz de poder comprender, ¿no? Entonces, hay que trabajar esos aspectos
para poder lograr que él se vaya adaptando y comprendiendo, ¿no? De que hay ciertos cambios que pueden ocurrir. Para eso a veces trabajamos con las agendas, para que el estudiante pueda ver qué es lo que sigue después de cierta actividad y anticiparle las actividades que van a suceder para que no le llegue a chocar en modo, de repente lo vaya a alterar porque él ya sabía que le tocaba, por ejemplo, cierto curso y viene una profesora y dice, no, vamos a hacer otra actividad, pero no se le anticipó, por lo tanto el estudiante se alteró. Como en el caso de una situación que yo estuve con un estudiante que no le gustaba que suene el celular, y apenas sonaba el celular me decía, contesta, contesta, y si no contestas, eres mala, ¿por qué no contestas? ¿No? Entonces, le expliqué, le dije un momentito, me vas a escuchar, este es mi celular y yo no puedo contestar. ¿Pero por qué no contestas? Porque eres mala. Lo que pasa que, y le expliqué, tú aquí has venido a recibir las terapias, por lo tanto tienes que aprender, ¿no? Te tengo que enseñar. Pero si yo contesto el celular, me pongo a conversar y ya no te voy a atender y no vas a recibir las terapias. Entonces, no te conviene, por lo tanto, yo tengo que seguir. Lo he apagado, le he puesto un vibrador para que después le converse con la persona que me ha llamado. Pero ahorita tengo que atenderte. Nunca más me reclamó. Es la primera vez que asistió a las terapias y le expliqué, le anticipé cómo es la situación y que debe permanecer atento a lo que yo le voy a explicar y que el celular va a estar apagado, ¿no? Entonces, o en todo caso, si suena, tiene que entender que no voy a poder contestar. Lo pongo el vibrador para que él esté atento a las actividades que estoy realizando, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre con los estudiantes. Hay que anticiparles las acciones que se van a realizar o lo que va a suceder y las consecuencias que puede tener, entonces para que pueda comprender, ¿no? En la siguiente tenemos la teoría de la coherencia central. Esa teoría explica cómo las personas contextualizamos en cada momento la información que recibimos en función de las variables del contexto, suprimiendo la información que no es relevante según cada momento. Las alteraciones en los procesos gestionados por lo que llamamos coherencia central pueden derivar en diversas implicaciones en el aprendizaje del estudiante con TEA, ¿no? Por ejemplo, si vamos a leer un texto o vamos a una cita o una visita educativa y tratamos de que el estudiante reciba toda la información de todo lo que ha visto y que haga un resumen de lo que ha vivido en esa visita, ¿no? Y de repente el estudiante va a tratar de explicar situaciones muy detalladas, muy tan importantes de repente, pero que a él le ha llamado la atención, o que a él le interesa. Por ejemplo, hay niños o hay estudiantes jóvenes que les interesa los dinosaurios, los animales pequeños, entonces él se va a centrar en lo que ha observado, en lo que a él le ha interesado, ¿no? Entonces hay que también trabajar ese aspecto para que pueda reconocer que hay ciertos aspectos que debe considerar en una actividad que ha realizado. Y no solamente una parte específica, sino todo lo que se ha trabajado en ese momento. Entonces, y de acuerdo a esas investigaciones y de acuerdo a los nuevos conceptos, la clasificación del TEA se habla ahora de un continuo espectro, el trastorno del espectro autista. Ya no se etiqueta o se rotula al estudiante diciéndole que tiene el síndrome de Rett, o que tiene el autismo infantil, o que tiene otros nombres o nomenclaturas, y por lo tanto, o Asperger, por ejemplo, sino que ahora se denomina por su nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces tenemos el nivel 1, es aquel estudiante que necesita cierta ayuda para poder lograr mejores aprendizajes.
Y en el nivel 2 tenemos al estudiante que necesita una ayuda notable, o sea, más ayudas para poder lograr ciertos aprendizajes que queremos en él, ¿no? Y el nivel 3 es el que necesita ayuda muy notable, es el que necesita más ayuda de ciertas especialistas, ciertas especialidades para que logre aprendizaje, ¿no? Entonces, se va a centrar no en el diagnóstico, en los rótulos, sino en el nivel de apoyo que va a requerir el estudiante. Y tenemos que caracterizar a los estudiantes con TEA viendo o detectando las fortalezas, las barreras que afrontan y los apoyos que requieren. Sabemos nosotros que cada estudiante o cada persona con TEA es diferente, incluso nosotros mismos tenemos diferentes fortalezas, diferentes necesidades, por lo tanto, no todos son iguales. Hay personas con trastornos del espectro autismo asociados con cierta discapacidad, que podría ser considerada una discapacidad intelectual, sea un TEA con una discapacidad intelectual. O también puede ser un TEA con con un nivel intelectual promedio, o en todo caso un TEA con un nivel superior. Su capacidad intelectual es superior al resto de nosotros, ¿no? Con una inteligencia, se podría decir, superior. Entonces, no todos los estudiantes son iguales, por lo tanto, hay que caracterizar a cada estudiante con sus fortalezas, qué habilidades, qué capacidades tiene y, de acuerdo a ello, potenciar dichas habilidades para lograr mejores aprendizajes, ¿no? Y también cuáles son las barreras que obstaculizan o limitan su aprendizaje. Esas barreras podrían ser algunas situaciones o algo que no le permite alcanzar ciertos aprendizajes. De repente no tiene una adecuada estimulación en su lenguaje, no se está utilizando un sistema alternativo de comunicación que le está perjudicando aprender y poder comunicarse. ¿No? Hay ciertas barreras que incluso también pueden ser actitudinales, metodológicas. Por ejemplo, la estrategia que estoy aplicando para los estudiantes con TEA no es la adecuada. Por ejemplo, sabemos nosotros que los estudiantes con TEA tienen mucha dificultad en el aspecto fonológico, reconocer ciertos sonidos, incluso aceptar los ruidos porque les afectan, ¿no? Entonces, hay que reconocer qué barreras le está perjudicando, le están limitando su aprendizaje, ¿no? Y luego los apoyos. ¿Qué apoyos requiere ese estudiante para poder alcanzar y tener logros en sus aprendizajes? Pero que eso va a tener que ver con la institución educativa. ¿Qué es lo que va a presentar o va a ofrecer al estudiante para que logre aprendizajes, ¿no? De repente va a tener ciertos apoyos como los terapeutas que le van a dar ciertas estrategias para lograr aprendizajes. En el caso de los estudiantes con TEA que no pueden comunicarse verbalmente, pero pueden utilizar sistemas alternativos de comunicación, o pueden utilizar los PECs, o pueden utilizar pictogramas. Entonces, todo eso va a permitir que el estudiante tenga logros y mejores aprendizajes, ¿no? Por lo tanto, la docente debe manejar estas condiciones, por lo cual reconocer las fortalezas, reconocer las barreras y reconocer los apoyos que requiere su estudiante. Como les decía, es cierto, existen procesos en la lectoescritura. Para nosotros, ¿cómo es que hemos aprendido a leer o a escribir? Tenemos ciertas rutas
que nos han permitido lograr aprendizajes en nuestra lectura y en nuestra escritura, que son la ruta visual y la ruta fonológica. Hemos visto nosotros, de acuerdo a las investigaciones que se han estado realizando y de acuerdo a la práctica pedagógica, vemos que los estudiantes que presentan TEA tienen dificultades para discriminar los sonidos, tienen dificultades para reconocer los fonemas. Entonces, la ruta más adecuada sería la ruta visual, pero no todos son iguales. Hay estudiantes que sí pueden reconocer reconocer, identificar los sonidos. Hay que trabajar esos aspectos para que les sea más fácil aprender a leer y a escribir. Entonces vemos lo siguiente. Por ejemplo, tenemos los procesos implicados en la lectura de palabras. ¿Cuál es, por ejemplo, la ruta visual? ¿Qué es la ruta visual? Quiere decir que el estudiante o la persona que va a aprender a leer y escribir ve la palabra escrita. Ve la palabra escrita, por ejemplo, mesa, y tiene una representación visual en la memoria a largo plazo, que está en mi cerebro, ¿no? Y está grabada como si fuera una fotografía. Esa fotografía dice mesa, y por lo tanto va a poder leer y decir la palabra hablada, ¿no? Nosotros vemos en la mayoría de los estudiantes, incluso niños pequeños, que ya pueden leer, porque se han grabado, tienen una facilidad en cuanto a la memoria visual, lo tienen grabado y eso lo reconocemos nosotros en los estudiantes pequeños, que de repente dicen, pasan por un Kentucky, dicen el Kentucky, McDonald's, o Coca-Cola, porque si todavía no han aprendido a leer, pero ya saben, ya se han grabado en su memoria visual que dice dicha palabra, ¿no? Entonces, al igual como una fotografía, está grabada en su cerebro. Más no palabras que nunca las ha visto, porque tiene que haberlo visto constantemente y haberse grabado dicha palabra. Entonces, esa palabra está en su memoria visual, que puede ser metro, Plaza Vea, están los letreros, los logos, y el estudiante puede identificar, ¿no? Puede leer la palabra. Igualmente sucede con los estudiantes con TEA. Tienen una memoria visual muy desarrollada, el cual pueden leer palabras a temprana edad, ¿no? Y van asociándolos a los flashcards, al método global de las palabras, el cual va a estar la imagen y la palabra. Entonces el niño asocia la imagen y la palabra y sabe qué es lo que dice, ¿no? Entonces, esto es a nivel de la ruta visual. Luego, tenemos la ruta fonológica. La ruta fonológica es la ruta el cual está la palabra escrita, hay una asociación, se realiza la asociación grafema-fonema. El grafema puede ser la letra, en realidad un grafema puede estar compuesto por 2 letras o 3 letras. Por ejemplo, cuando decimos che, choza, el grafema sería la che, CH, ¿no es cierto? O cuando decimos prado, también está la PR, ¿no? Es otro grafema. Y su grafema, por eso no podemos decir letras, porque letra sería la letra del abecedario, ¿no? Pero hay palabras que se componen con varios grafemas y fonemas, ¿no? Porque tenemos las trabadas, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí se da la asociación grafema, el grafema, la letra, y el fonema, que es el sonido. Entonces asocia el grafema con su respectivo sonido. Para eso el niño tiene que haber reconocido los sonidos del lenguaje hablado, que está ya grabado en su memoria de largo plazo. Luego se realiza la recodificación fonológica, que viene a ser unir esos fonemas para formar o para leer la
palabra, ¿no? Y eso está en su memoria de corto plazo. Eso viene a ser la ruta fonológica. Y aquí podemos leer cualquier tipo de palabras si reconocemos cada grafema con su respectivo sonido, ¿no? Cada grafema y fonema. Y la recodificación fonológica. Si se realiza la recodificación fonológica, podemos leer cualquier tipo de palabras, existan o no existan. No podemos inventar cualquier tipo de palabras si un niño ya reconoce y realiza esas respectivas asociaciones entre grafema y fonema, va a poder leer cualquier tipo de palabra. Entonces, y también en la ruta visual, podríamos decirle que es una ruta que algunos estudiantes tienen la mayor habilidad y una buena memoria visual, el cual no se les ha enseñado incluso las reglas ortográficas, pero dominan ortografía, porque lo tienen grabado ya en su memoria, ¿no? Por eso que algunas personas no sabemos mucho las reglas de ortografía, pero escribimos sin fallas ortográficas, gracias a la memoria visual, ¿no? Porque hay palabras que requieren, tienen doble grafía, como por ejemplo, gelatina y jinete, ¿no? ¿Con qué se escribe? Es el mismo sonido. Pero ya sabemos con la memoria visual que gelatina se escribe con G y jinete se escribe con J, ¿no? Porque eso está grabado en su memoria visual. O también por las asociaciones que se realizan en la recodificación fonológica cuando reconoce cada fonema con su respectivo grafema, ¿no? Eso viene a ser en el aspecto de la lectura. Igualmente ocurre en la escritura. Los procesos implicados en la escritura de palabras. Existe la ruta visual ortográfica. Decía, ¿no? Podemos escribir las palabras sin fallas ortográficas, porque ya lo tiene grabado en su memoria visual. Tenemos la palabra hablada, tenemos el léxico ortográfico en la memoria a largo plazo. Nuestro cerebro está bien organizado y tenemos todas las palabras que hemos leído. Las que no hemos leído no van a estar, por lo tanto no podemos reconocerlas. Como en el caso, una situación, dictábamos a un grupo de estudiantes, ya de la universidad en la maestría, para ver cómo era el dominio de la ortografía en los estudiantes de la maestría. Entonces les empecé a dictar diferentes tipos de palabras, pero busqué una revista científica. Y la mayoría falló en las palabras, el modo de escribirlas, en la ortografía, ¿no? Y entonces todos dijeron, ¿qué? O sea, que somos disortográficos. No, no son disortográficos, porque son palabras que nunca las han visto, porque son científicas, de repente eran de algo, una revista médica, y hay términos que no conocemos y no los empleamos en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, vamos a tener errores a la hora de escribir. Y eso sucede con nuestros estudiantes, que de repente hay palabras que no las han visto, que no las conocen, no tienen un buen vocabulario, no realizan una lectura constante, entonces van a tener fallas ortográficas. Pero si ya constantemente lee, ya está almacenado en su cerebro, inmediatamente va a escribir la palabra sin errores ortográficos, ¿no? Entonces está grabada como una fotografía, como decía. Entonces tenemos también la ruta fonológica. La ruta fonológica es análisis fonémico de la memoria a corto plazo, que va a identificar los sonidos, los fonemas de cada letra que estamos viendo. Los sonidos los vamos a percibir a la memoria a corto plazo, lo vamos a asociar ese fonema con su respectivo grafema, o sea, su respectiva letra, en la memoria de largo plazo. Está almacenado ya cuál es el fonema y cuál es el grafema. Y también el respeto de la secuencia fonémica, cuál es lo que ha sonado o suena en el inicio. A veces los estudiantes se olvidan ese aspecto y terminan de escribir, de repente cambiaron, invirtieron, omitieron, porque no respetaron la secuencia fonémica, ¿no? El sonido. Si dice mesa, ¿cuál fue primero? S,
A, ¿no es cierto?, en la memoria de corto plazo, y luego escribe la palabra. Eso es en el aspecto de la ruta fonológica. Y le decíamos que nuestros estudiantes tienen un poco mayor dificultad en este aspecto, pero se tiene que trabajar. La conciencia fonológica es la manipulación de los sonidos del lenguaje hablado, es la facilidad o la capacidad de poder manipular esos sonidos. Tenemos la conciencia silábica, la conciencia intrasilábica y la conciencia fonémica, que vamos a poder, esto nos va a facilitar a poder, poder escribir, poder leer, ¿no? Y esto lo vamos a ver en la conciencia fonológica en cuanto al conocimiento fonémico, al aprendizaje de la lectura. ¿Cuál es su contribución? Contribuye a analizar los fonemas de las palabras. O sea, cada palabra está conformada por una serie de fonemas. Luego a ese fonema le vamos a asignar una grafía en lectura o un fonema en escritura. Y luego lo recodificamos fonológicamente para poder leerlo o para poder escribirlo. Entonces, todo eso gracias al conocimiento fonémico. Entonces, para ello hay ciertas estrategias que se tienen que trabajar en cuanto al conocimiento fonémico, los sonidos iniciales, los sonidos mediales, los sonidos finales. Y, por ejemplo, los sonidos iniciales, ¿qué cosa empieza con A? Avión, araña, etcétera, ¿no? ¿Qué cosa empieza con sonidos iniciales? Mesa, maleta, muñeca. Entonces, todo eso, todos esos ejercicios tenemos que trabajar para que el estudiante vaya reconociendo, pero siempre con sus apoyos visuales. Pues sabemos que es un estudiante con trastorno del espectro autista. Luego, asignar una grafía, dice, a un fonema en lectura o un fonema en escritura. También para poder escribirlo, tenemos que reconocer que letra es, también hay que darle modelos para que el estudiante pueda ver cuál es la grafía que le corresponde, ¿no? Y luego unirlos para poder formar la palabra en la escritura, ¿no? O para poder leerla. Entonces tenemos aquí actividades, algunas actividades de conciencia fonémica. Por ejemplo, aquí colorea con su apoyo visual, colorea o pega ahí la figura que le corresponde. Por ejemplo, que tenemos aquí, dice que también a los estudiantes le ayuda la forma de cómo emitimos el sonido. Por ejemplo, porque va mirando la boca a la hora que vamos pronunciando. Por ejemplo, se le dice qué imágenes corresponden al sonido o que empiezan con el sonido. Entonces tenemos papas y pan. El estudiante tendría que reconocer cuáles son los sonidos iniciales de esta actividad, ¿no? Que vemos ahí con el fonema P. También la conciencia fonológica, que aquí podríamos decir, colorea la terminación correcta, o sea, las rimas. Vemos castillo, anillo, cuchillo. ¿Cuál sería? El que termina en illo, ¿no es cierto? Tendría que colorear la, donde dice illo, ¿no? Donde está el cuadro. Igualmente cajón, camión, botón, el que termina en on. Manzana, ventana, campana, todos los que terminan en ana, ¿no? Igualmente las rimas. ¿Cuáles son? Allí también tenemos en los apoyos visuales cuando le decimos cuáles son las imágenes que tienen rimas. Sombrero, bombero. ¿Dónde están las rimas en esas imágenes? Oso, camión. Botella, estrella. Manzana, campana. Entonces aquí el estudiante va a identificar que bombero y sombrero sí tienen rimas, ¿no? Terminan en ero. Y entonces, por lo tanto, es ok, ¿no? Igual, oso y camión, no hay rima. Por lo tanto, no tiene rimas.
no hay rima ahí en esas palabras, o esas imágenes. Tenemos botella, estrella, sí tiene rimas, ¿no? Hay rima entre las dos, botella, estrella, entonces correcto. Y campana, manzana, correcto, ¿no? Entonces va a colorear donde corresponde, ¿no? Es una de las estrategias que se puede emplear. Ahora dice, ¿qué estrategias van a favorecer al aprendizaje en estudiantes con TEA en el marco del DUA en las áreas de lectura y escritura? En realidad aquí, Carmen Alba nos habla de que el diseño universal del aprendizaje es para todos los estudiantes. Existe la diversidad, entonces hay que respetar a la diversidad. Para ello debemos manejar las estrategias que pueden favorecer a nuestros estudiantes. Las metodologías, las técnicas que vamos a aplicar que favorezcan el aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes, no a la mayoría, sino a cada uno de nuestros estudiantes, porque todos pertenecemos en un aula, por ejemplo, no todos somos iguales, no todos aprendemos de la misma manera. Cada uno de nosotros tenemos distintos tipos y estilos de aprendizaje, ritmos de aprendizaje. Por lo tanto, algunos aprenderán lentamente, otros van a aprender de repente rápidamente, o en todo caso, algunos tienen estilos de aprendizaje que pueden ser auditivos, solamente escuchando pueden asimilar aprendizajes, o de repente viendo por memoria visual a través de imágenes, van a comprender mejor. O en todo caso, algunos necesitan tocar, manipular para poder comprender, ¿no? Entonces todo eso, y algunos necesitan moverse constantemente para poder lograr aprendizajes. Entonces necesitan manipular, necesitan el movimiento de su cuerpo y logran aprender, ¿no? Entonces tenemos que considerar esos aspectos. Ahora existe la neurodiversidad, cada cerebro es diferente, por lo tanto nosotros tenemos que trabajar para todos, no para unos, sino para todos, no para la mayoría tampoco, porque la mayoría puede ser, de repente puede utilizar una cierta estrategia o un método de enseñanza, el cual pueden aprender, pero el resto, como sabemos, siempre en el aula existe la diversidad. Hay niños o hay estudiantes que presentan con problemas del espectro autismo, podríamos tener uno, podríamos tener un niño con problemas de aprendizaje, podríamos tener un estudiante con problemas de lenguaje, o diferentes estilos de aprendizaje también. Entonces, todos ellos tenemos que trabajar viendo, conociendo cada uno de nuestros estudiantes para darle una respuesta educativa pertinente, de acuerdo a las necesidades que presentan, ¿no? Entonces, y ya hay muchos que fundamentan el DUA, el diseño universal del aprendizaje, como Vygotsky, Gardner, los aprendizajes significativos que se dan nuestros estudiantes siempre y cuando le interesen, y que también consideremos que cada estudiante es diverso, ¿no? Entonces así podemos lograr aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. Luego tenemos, aquí está los fundamentos del DUA, pero en realidad no vamos a poder escuchar, al final lo vamos a ver. Voy a pasar a la siguiente. Estrategias en el área de lectura. Como ya decíamos que nuestros estudiantes son más visuales, entonces hay que trabajar el acceso al contenido y construcción del conocimiento básico mediante el apoyo visual específico relacionado con la información del texto. Si vamos a leer, podemos utilizar pictogramas, lecturas con ciertas imágenes que van a permitir que el estudiante comprenda mejor. La creación de imágenes mentales relacionadas con las partes o unidades significativas del texto. O sea, se tiene que grabar en su cerebro de que de repente la acción o las partes de ese texto, las partes importantes de ese texto las tiene que
tener como imagen mental, ¿no? Realización de nexos o conexiones durante la lectura mediante la organización de esquemas conceptuales. Eso también le va a ayudar a comprender mejor a través de esquemas conceptuales, gráficos, representativos o representaciones significativas de la historia, ¿no? Con imágenes, con pictogramas, con apoyos visuales, van a permitir una mejor comprensión. Participación continua en ámbitos recíprocos de aprendizaje con sus iguales, con desarrollo típico y generando y respondiendo a preguntas sobre la cuestión. O sea, trabajar en grupos también para que el estudiante comprenda y vaya realizando preguntas y respuestas acerca del tema que se ha trabajado. Desarrollo de un resumen y síntesis del texto estudiado mediante una estructura de recuerdos, generando ideas principales y secundarias, creando conexiones y cadenas causales de la información estudiada, ¿no? Luego tenemos el uso de agendas, qué es lo que va a suceder primero, eso también como un apoyo, qué es lo que va a pasar después, en la segunda, en la tercera actividad, qué es lo que vamos a realizar y que ellos vean qué es lo que sucede, ¿no? Qué es lo que va a pasar durante el día o qué es lo que voy a tener durante mi semana, ¿no? El uso de las agendas. Realizar actividades de lectura comprensiva, siempre con el apoyo visual. Utilizar notas al margen o subrayado para facilitar la comprensión del texto, ¿no? Enseñarle a los estudiantes que las partes más importantes hay que subrayarlas para poder comprender dicho mensaje que nos está dando en ese texto, ¿no? Uso de señalador de colores para encontrar la información que necesita, según los cursos que desarrolla en base al CNEP, ¿no? Señalar con colores para que vaya identificando las ideas importantes. Anticipar el trabajo con los profesores de los diferentes cursos. Hay que anticipar al estudiante qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder, o qué curso viene, qué curso van a tratar, ¿no? También enseñarles a hacer resúmenes, implementar preguntas de autoevaluación que ellos mismos se pregunten, poner títulos a los párrafos con ideas principales, o sea, señalar, darle una parte de un párrafo y que él pueda ponerle el título que crea conveniente, ¿no? Para identificar las ideas principales. Elaborar cuadros de doble entrada y comparativos, elaborar mapas y esquemas conceptuales. Desde pequeño se puede elaborar mapas a través de dibujos también. Y poco a poco, de un cuento, le puede presentar el cuento a través de imágenes. Y el niño después lo puede leer y tener ya un concepto, una idea de lo que ha leído, ¿no? Del cuento. Parafrasear algunos párrafos con sus propias palabras. No siempre que el estudiante se aprenda de memoria, sino que lea el texto y que pueda parafrasear, pueda decir con sus propias palabras lo que ha leído, ¿no? Luego tenemos algunos ejemplos de ajuste razonable. Siempre es necesario trabajar con material concreto. Tenemos ya en el mercado, ya existen diversos materiales que podemos utilizar para poder enseñar a nuestros estudiantes la lectura o la escritura y la formación de palabras con letras, ¿no? Que también los tengo aquí. A ver, vamos a ver. Tengo las letras, por ejemplo, aquí tengo la R, la M, la S, la P, todas estas letras me van a permitir poder formar la palabra que yo quiero. Le doy un modelo, siempre y cuando hay que darle un modelo, para que el estudiante pueda reconocer. Y después, poco a poco, formar sílabas, ¿no? Para poder formar las palabras. Aquí tengo una pizarra y el estudiante puede formar palabras, ¿no? Puedo decir de repente, a ver, ¿qué palabra puedo formar? A ver. Por ejemplo, puedo decir papá y voy formando la palabra, ¿no? Creo que no he traído todas, pero he traído como modelos acá.
Aquí está. Y tenemos la palabra, por ejemplo, papá. Y estoy formando la palabra papá. Hay algunas que vienen imantadas y algunas que no vienen con imanes, pero también puedes formar con, que el niño vaya formando con palabras, con letras y formar la palabra, ¿no? Tenemos va a facilitar el aprendizaje del estudiante que lo está viendo y lo está manipulando y está organizando ahí, está haciendo las asociaciones, grafema y fonema, y va a formar la palabra, ¿no? Entonces, y a través de situaciones lúdicas, actividades lúdicas, que sea a través de juegos, ¿no? Presento la imagen de una figura y busco ahí la palabra pelota, por ejemplo, ¿no? Busco la imagen, le presento y el niño va formando la palabra, ¿no? Son materiales que podemos utilizar. Las estrategias son diversas, ¿no? También podemos utilizar letras manipulables, letras que después me pueden formar palabras, ¿no? Por ejemplo, este tipo de letras que tengo aquí son 6 letras, pero esas letras me pueden formar la palabra trompa, la palabra tropa, la palabra potra y la palabra tomo, ¿no? Entonces, podemos utilizar las letras para formar diversas palabras. Entonces, tenemos aquí, en base a imágenes, vamos a explicarles después un ratito y vamos a pasar primero esto, y luego tenemos el método global, que decimos, el método global favorece más la lectoescritura y la lectura de los estudiantes que presentan TEA, ¿no? Porque también se le conoce como método global de las palabras. El punto de inicio del aprendizaje de la lectura es la palabra que se presenta vinculada a una imagen, como lo vemos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la palabra está muñeca, y está la imagen más la palabra, para que el niño se vaya grabando la palabra, asociando la imagen más la palabra. Este método, como decías, es muy bueno porque una vez que he identificado la palabra, se pasa al reconocimiento de las sílabas. Por ejemplo, mu, ñe, ca. Puedo formar a través de sílabas la palabra muñeca. ¿Sí? Primero la reconozco asociando la palabra más la imagen y después la puedo recomponer la palabra muñeca entre mu, sílabas, ñe, la otra sílaba, y ca, la otra sílaba, y tengo la palabra muñeca. Entonces, se pasa al reconocimiento de las sílabas, análisis, para luego recomponer la palabra síntesis. Una vez que hemos separado por sílaba, la podemos formar de nuevo en la palabra muñeca. Es un recurso interesante que permite realizar asociaciones e identificar palabras para construir primero palabras, luego frases y posteriormente oraciones, ¿no? Después vamos a ver, tenemos aquí, el método global. También tenemos el uso de pictogramas. El pictograma, lo decía, los apoyos visuales ayudan a comprender mejor al estudiante que presenta espectroptismo. Por ejemplo, se puede beber, y el estudiante tiene que ver cuál es lo que se puede beber, ¿no? La botella más el líquido, ¿no? Sirve para sentarse, ¿cuál es lo que sirve para sentarse? Con el apoyo visual le va a permitir reconocer que es la silla. Puede volar, ¿qué es lo que puede volar? Y va a señalar el ave que le corresponde, ¿no? Sirve para pintar los colores, etc. Todos esos aspectos va a ayudar a que el niño comprenda mejor los mensajes. Primero podemos trabajar con mensajes sencillos, reconocimiento sencillo de algunas frases, de algunas oraciones, con los apoyos visuales. Y aquí tenemos, por ejemplo, una parte de un cuento, que puede ser un cuento con pictogramas.
Entonces, estos cuentos van a ayudar a que el estudiante con TEA pueda comprender mejor. Por ejemplo, Caperucita ve a casa de la abuelita. Caperucita está diciendo, y está la acción de ir, y la casa está la imagen, y la abuelita, la imagen de la abuelita. Y continúa este cuento donde dice, a llevarle, está la acción de llevar, la imagen con el pictograma, y el apoyo visual, que es la canasta, a llevarle esta cesta con pan, está la imagen del pan, está la imagen del queso, la fruta y leche, ¿no? Dice, a llevarle esta cesta con pan, queso, fruta y leche. Así va a poder comprender mejor un texto, una historia, un cuento. En el otro caso, por ejemplo, tenemos a la viejecita, le dio una manzana envenenada a Blancanieves. La viejecita, la imagen, el apoyo visual de una persona de edad ya, una anciana, y dice, le dio la acción de dar, que es el pictograma, y los apoyos visuales, una manzana envenenada y Blancanieves, ¿no? Ahora, Blancanieves la mordió, el pictograma de morder, y se cayó, ¿qué mordió? La manzana, ¿no? Y se cayó desmayada, y la acción de que se ha desmayado, ¿no? Entonces aquí está, el uso de los pictogramas va a permitir mejor la comprensión de los textos y el mensaje que nos quiere dar de repente la lectura de ese texto, ¿no? Entonces, es importante utilizar los apoyos visuales y los pictogramas. Entonces, estrategias para el área de escritura. A ver, ¿qué estrategia podemos utilizar? Dice, centrar la importancia en la comunicación funcional y eficaz de ideas, y no en aspectos formales inicialmente, ¿no? Tratar de que él se comunique para algo, ¿no? Que logre escribir para hacer de repente preguntas y respuestas, para estructurar oraciones y escribirlas. Es lo que, según la práctica que tengo, estoy viendo que hay estudiantes que les es difícil realizar sus preguntas y realizar las respuestas de un texto que ha leído. O sea, le pido, por favor, crea tus preguntas de este cuento, no pueden realizarlo, entonces hay que ayudarlos a que se puedan realizar sus preguntas y luego dar sus respuestas, ¿no? Introducir diferentes estrategias de apoyo, como el modelado, los apoyos visuales. El modelado es que uno mismo tiene que hacer el modelo o la actividad, presentarle un modelo y luego darle los apoyos visuales. Y la retroalimentación, reforzar y darle refuerzo social positivo, siempre dándole la palmadita, o dándole los aplausos, o diciéndole palabras muy alentadoras de que lo ha realizado muy bien, ¿no? Para que él se sienta que puede. Copiar letras de forma aislada y con ayuda visual de separación entre cada letra de palabras que conocen por el proceso paralelo de lectura de palabras y sílabas, luego hacerlo con palabras. Sucede que algunos estudiantes tienen esa dificultad de poder separar las palabras, o las fragmentan en forma indebida, o las unen. Dos palabras que no tienen que ver, no pueden estar unidas, pero ellos los unen. Por ejemplo, mi mamá se fue al campo, mi mamá está todo junto. Se fue, de repente lo ha separado, pero al campo lo ha hecho junto. Entonces, estos aspectos nos permiten dar a conocer que hay ciertos aspectos que se tiene que trabajar ahí para que se dé cuenta que, o debe tomar conciencia de que hay una unidad en la palabra, que la palabra es, por ejemplo, la mesa es de madera, la mesa es de madera, son varias palabras, la mesa es de madera, son 5 palabras, por lo tanto, el niño no puede unirlas, porque debe reconocer que aquí hay 5 palabras, por lo tanto puedo ponerle yo taquitos de madera, puedo ponerlos yo, de repente, lápices, o lo que tenga en la mano, ¿no? La mesa es de madera. Entonces, ¿se da cuenta?
cuántas palabras tiene esta oración. Y lo puedo hacer en el cuaderno con un plumón amarillo y resaltar. Tiene que haber 5 palabras, por lo tanto no puedes unirla. A ver, la, ¿dónde va? Mesa, ¿dónde va? Es, ¿dónde va? De, ¿dónde estaría? Y madera, ¿no? Es de madera. Entonces ahí, sí, tiene 5 palabras. Entonces se da cuenta de que ya toma conciencia de la unidad de la palabra. Y tampoco la va a fragmentar. Se tiene que tomar conciencia de que no se puede cortar la palabra en forma indebida, ¿no? Luego, rotular o etiquetar objetos de la clase. Como ya sabemos que nuestros estudiantes tienen una facilidad en la memoria visual, podemos rotular cada ambiente de nuestra aula, ¿no? Cada sector, de repente mesa, pantalla, ponerle pizarra, rotularlo. Entonces, ya sabemos incluso crayolas, plumones, tienen sus nombres. Entonces, esto se va a quedar grabado en su cerebrito del estudiante y pueda poder leerla, ¿no? Hacer dictado de frases a partir de un texto leído. O sea, hemos leído un texto y ese texto lo podemos dictar en frases u oraciones sencillas para que el niño vaya escribiendo algo que ha leído, ¿no? Usar la escritura para organizar los pasos de una actividad, de repente la preparación de una ensalada, la preparación de un plato sencillo y hacerlo por pasos, ¿no? Usar mapas conceptuales y esquemas para organizar las ideas a escribir. Ya les decía que los mapas pueden ser hasta incluso con dibujos nomás, para los niños pequeños, y pueden ayudarse con enlaces, con nexos, para los chicos cada vez más grandes, ¿no? Asociar trabajo de lectura y escritura. El trabajo de lectura se puede complementar con el de escritura en los primeros grados, haciendo actividades de copia, marcado, resaltado con colores, rotulados, etc. Mientras que el trabajo de composición con sílabas, por su parte, aumentará el conocimiento del alumnado con texto. Todo esto va a facilitar que el estudiante pueda aprender mejor la lectoescritura, la lectura y la escritura, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, en la escritura, les decía, tenemos el modelo, que es el modelo el gato come pescado, está ya el modelo, y el estudiante va a pasar encima de lo que está punteado o resaltado de repente con plumón amarillo, el gato come pescado para que pueda continuar el estudiante, ¿no? Igual sucede, lee la palabra, tiene la imagen, lee palo, construye la palabra palo con las letras movibles, con este tipo de letras, y luego escribe la palabra palo con su pizarra, ¿no? Con su pizarra y su plumón. Entonces, o en todo caso, en su cuaderno, ¿no? Y también puede formar, con las letras, puede formar la palabra que se le pide. Mesa, teniendo el modelo de la imagen, mesa, el niño va a formar la palabra. Pero antes le podría decir, tendríamos que ver, por ejemplo, me avisan si estoy con el tiempo, un favor. A ver, por ejemplo, tenemos aquí, esta es una pizarra muy práctica, el cual me ha ayudado a mí poder trabajar. Por ejemplo, tenemos aquí la imagen de una sartén y yo tengo que buscar, formar la palabra sartén. De repente rimas o de repente que forme palabras con, a ver, vamos a ver. Tengo aquí, tengo que buscar la imagen, por ejemplo, aquí la imagen de una paloma, o martillo, a ver, martillo, y tengo aquí, el niño ve la imagen y va a formar, a ver, un martillo, no encuentro el martillo, está aquí, ya separado, pero ya, aquí tengo la muñeca, y tengo aquí, falta muñeca. He formado
la palabra, ¿no? Está asociado la imagen más las sílabas. Y luego la uno, y el estudiante va a poder escribir la palabra muñeca con su plumón. Va a escribir aquí muñeca. Y hay que respetar también el estilo o el tipo de letra que tenga el estudiante. Generalmente vemos que a veces los estudiantes utilizan la letra imprenta. Poco a poco la pueden cambiar a la ligada. Pero en este caso, podemos utilizar la palabra, la ligada, ¿no? Entonces, igual puede ser con todas las imágenes que tengo, martillo, y puedo formar también, buscar las sílabas para formar la palabra martillo. Conciencia fonológica también en este caso, por ejemplo, he traído mi nota, tengo aquí conciencia fonológica, y aquí tengo la imagen, he traído unos cuantos, pero tengo aquí la imagen y voy a formar, por ejemplo, la palabra. Ay, gracias. La imagen, por ejemplo, puede ser pollo y voy formando, ¿no? Tengo la imagen y formo la palabra con las sílabas, que aquí está. Me lo he dejado. A ver, miren. Pollo, y tengo aquí la palabra, la sílaba po, y tengo la sílaba yo. Y debajo el niño va a escribir la palabra para consolidar el aprendizaje de la lectura. Sabemos que son visuales, pero van asociándolo, van a recomponer en sílabas, unen las sílabas y forman la palabra y escriben la palabra pollo, ¿no? Igual, aquí por ejemplo, tenemos la palabra, la figura, la imagen martillo, y cogemos martillo. Entonces, no sé, pero ¿dónde se ha metido? Bueno, martillo. Aquí está. Martillo. Entonces tenemos aquí la palabra. Ahora el estudiante tendrá que escribir con su letra aquí la palabra martillo. Ya tiene un modelo, tiene la imagen y tiene las sílabas que ha formado. Se le puede presentar también la imagen más el nombre correcto, la letra completa, la palabra completa, luego formar en sílabas y luego que el estudiante escriba, ¿no? Y así va consolidando el aprendizaje de la lectura y la escritura incluso, ¿no? Y tenemos aquí lo que vienen a ser los sonidos iniciales. Por ejemplo, este es un unicornio. ¿Con qué empieza? ¿Con qué vocal empieza? Entonces el niño tendrá que decir, empieza con U, ¿no es cierto? Y vamos asociando, ¿es con esta? Unicornio, ¿empieza con esta? No, no es unicornio. Entonces vamos a ponerla con la vocal que le corresponde y la U. U de unicornio. ¿Qué más empieza con U? Uva. ¿Qué más empieza con U? Uña. Y todas las imágenes que estén relacionadas para que vaya discriminando fonológicamente el sonido inicial de la palabra. Esto es básico para poder aprender a leer y escribir, les decía, ¿no? Y nuestros estudiantes también tienen que reconocer cuál es el fonema. Por ejemplo, aquí está la O de oveja, O de oso, O de olla, O de oruga. ¿Con qué vocal empieza? ¿No? Con O.
Hay que hacer sonidos iniciales, sonidos mediales. Por ejemplo, mosca tiene el sonido s, mosca. Para que de repente el estudiante no omita el sonido, tenemos que hacerle reconocer que mosca tiene la s, y hay que enseñarle el sonido s, de repente con un color diferente, el sonido S, y pueda identificarlo, ¿no? Son los sonidos, son diferentes actividades que podemos realizar con sonidos iniciales, mediales, con sonidos finales, que son las rimas, ¿no? También podemos trabajar todo lo que es los pictogramas. Aquí tenía, por ejemplo, tenemos aquí los pictogramas. Aquí también son tarjetas que vienen a ser memoria visual, tarjetas con su nombre, ¿no? Estas son como la lectura global de palabras. Entonces tenemos aquí un folder que viene a ser para realizar los pictogramas que el niño reconozca, ¿no? Por ejemplo, la imagen, este pictograma, ¿qué significa? Pintar. ¿Qué va a pintar? De repente un círculo, va a pintar la figura que le interesa al estudiante o la consigna que se le ha dado, ¿no? Entonces ya tenemos, el estudiante va a reconocer que es pintar. Constantemente le vamos a presentar esta misma imagen, lo vamos a cambiar con otras. Este es el pictograma que representa, y este es el que representa la palabra pintar. Este es el pictograma que representa vestirse. Este es el pictograma que representa, por ejemplo, que está triste. Triste, está triste. Entonces podemos decir que está triste el estudiante. Podemos decir, por ejemplo, esta es la palabra quiero. Entonces podemos decir yo, esta es la, representa yo con esa señal de que dice yo quiero. ¿Qué cosa querrá este niño? Yo quiero que de repente una galleta. Yo quiero una galleta. Entonces ya está expresando y está formando frases sencillas, pero podemos ampliar de chocolate, por ejemplo, buscar otra imagen y ampliar, ¿no? Poco a poco vamos ampliando las oraciones, las frases, primero en frases sencillas, luego en oraciones y contextos, ¿no? De repente aquí dice, yo quiero ¿qué? Jugar con la pelota. La acción de jugar, voy a buscar si está por acá la acción de jugar. Yo quiero jugar. Miren, la acción de jugar. Dice aquí, perdón, yo quiero jugar con la pelota. Entonces, así de esta manera podemos formar textos cada vez más amplios, más extensos, con apoyo de pictogramas o apoyos visuales, las imágenes que representan la palabra, ¿no? Por ejemplo, pelota, está la imagen de la pelota, pero también puedo poner un texto, un cuento con las imágenes con apoyo visual, y que me va a permitir que el estudiante pueda comprender el texto, ¿no? O la lectura que está realizando. Muy bien, no sé si aquí terminamos, creo. ¿Qué hora es? Más o menos, ¿está bien? Podemos terminar. Si hay alguna pregunta respecto a lo que hemos hecho, yo sé que las estrategias son muchas, hay que utilizar diferentes estrategias para lograr aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿no? Específicamente en la lectura y en la escritura. Y con nuestros estudiantes más, apoyo visual y el uso de los pictogramas. Gracias. No sé si Bien, licenciada. Licenciada, ¿necesita usted algún tiempo adicional para que pueda culminar su exposición o va a proceder a leer las preguntas para darle respuesta? Ya, podemos leer las preguntas, porque si no, o si...
Sí, A ver. licenciada, ha sido una excelente ponencia, muchas gracias, bien didáctica, bien Mm, práctica y todos están agradecidos por eso. Una de las mm, preguntas en el chat, y también invitamos a los participantes que deseen realizar sus preguntas en este momento, eh, ¿a quién se le hace, o si se podría preguntar, a quién se le hace más difícil el tema de la escritura, en niños o en niñas? No hay diferencia dependiendo las dificultades que presente cada estudiante. Hay estudiantes que presentan eh, dificultades para aprender, que pueden tener problemas de aprendizaje o de repente pueden ser TEAs, pero los TEAs generalmente son varones, hay pocas mujeres, ¿no? Hemos visto que los que presentan mayor dificultad son generalmente son, yo trabajo en un colegio especial y también veo en mucha cantidad de niños y poca cantidad de mujeres. En mi aula, por ejemplo, teníamos 2 niñas y el resto eran varones. Entonces, mayor, incluso dicen, los problemas de aprendizaje, hay más varones que mujeres. Entonces, Quizás dependiendo a esa es que han hecho esta esa pregunta, pregunta, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Ajá. Otra de las preguntas, la metodología más usada, el paso a paso, ¿en cuánto tiempo podríamos ver el avance si estamos hablando de un niño de 7 años que no ha recibido terapia? ¿Cuánto tiempo? Dependiendo de las dificultades que tenga el estudiante, no todos son iguales. Cada estudiante tiene sus propias características, tiene sus fortalezas, pero de acuerdo a esas fortalezas que hemos identificado, podemos trabajar. De repente tiene una buena memoria visual, entonces escoger la estrategia visual para poder enseñarles a leer o a escribir. Pero si vemos que el estudiante no tiene esa habilidad, esa fortaleza, de repente tiene otro tipo de fortaleza, desde ahí trabajar, o de repente tiene mayores intereses para conocer animales, algo, desde ahí partir para poder enseñarle, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, he tenido un estudiante que le gustaba todo lo que eran los dinosaurios, y desde ahí partimos, ¿no? Empezamos a hablar sobre los animales, los dinosaurios, qué vienen a hacer los dinosaurios, qué hacen los dinosaurios, o cómo son los animales, porque también le interesaban los que eran los insectos. Entonces, en base a ello hemos empezado. O sea, no hay un tiempo definido que podemos decir de que acá en 2 meses va a lograr aprender a leer y escribir, pero si trabajamos con nuestros estudiantes, detectamos dónde están sus fortalezas y desde ahí podemos empezar a trabajar. Y vemos, conforme vamos avanzando, vemos logros y seguimos utilizando las estrategias, ¿no? Para seguir para lograr mejores aprendizajes de nuestros estudiantes. Licenciada, Sí. preguntan en el canal de YouTube, eh, ¿qué tan importante es que estos niños reciban una atención especializada en un instituto como el de Amistad Perú-Japón, ya que ven o se dan cuenta que hay niños que acuden a colegios, digamos, particulares, pero no ven avance? Es más bien el niño se vuelve un poco no participativo, no avanza en el tema educativo. ¿Cuál sería esa recomendación para estos papás? ¿O qué le pueden aconsejar? Bueno, lo primero que tenemos que detectar qué colegio está preparado o tiene la maestra más idónea para poder trabajar en el aula. Tenemos que considerar varios aspectos, ¿no? Si hay mucha cantidad de alumnos es poco difícil, muy difícil para poder trabajar con los estudiantes que presentan cierta dificultad, no necesariamente los TEAs, también hay estudiantes con problemas de aprendizaje que no pueden aprender a leer y escribir o tienen hiperactividad, tienen otros problemas, entonces tiene que estar preparada la docente. La docente debe manejar diferentes estrategias y reconocer las fortalezas que tiene cada estudiante para poder trabajar con ellos. Les decía que no debemos trabajar solamente para la mayoría, porque en un aula de 30 niños hay 5 niños que tienen otros estilos de aprendizaje y tienen ciertas dificultades, incluyendo a los niños de la diversidad. Les decía, existe la diversidad. La diversidad, hay niños con problemas de lenguaje, hay niños con problemas de conducta, hay niños con problemas emocionales, hay niños que tienen problemas de aprendizaje, que existen los problemas de aprendizaje porque hay niños que no pueden aprender, hay ciertas áreas que están deficientes
y para ello reciben terapias, por ejemplo, en el INR nosotros le damos las terapias a aquellos estudiantes que presentan problemas de aprendizaje porque no pueden leer y escribir, porque cierta área está deficitaria, el cual tenemos que trabajar y compensar esas áreas para que el niño pueda leer y escribir. Y yo les decía a mis estudiantes, les digo a los pacientes que llegan a nuestra institución, te voy a dar el truquito, y tú vas a aprender. Pero tienes que reconocer cómo son los trucos y cómo tengo que hacer para poder lograr, ¿no? Y logran aprender a leer y escribir, pero trabajando continuamente con ellos, ¿no? Y también buscar el apoyo de los padres para que logren dichos aprendizajes. Gracias, licenciado, un trabajo en conjunto, sin duda. Dice otra de nuestras participantes, Medalí, dice, doctora, buenas tardes. Mi niño tiene TH de hiperactividad, pero es muy inteligente. Me dijeron que tiene Uh que tener terapia conductual, terapia sensorial. Él no habla -huh. claro, dice licenciada. Ya, entonces también tiene que llevar su terapia de lenguaje. O sea, unido al aprendizaje y al lenguaje, a las terapias que reciba, tanto de aprendizaje como lenguaje, van a hacer que el niño tenga mejores aprendizajes y logre la lectura y escritura. Pero si nosotros trabajamos por un lado nomás y no trabajamos en forma conjunta con las otras especialidades, vamos a tener logros, pero de repente muy extenso, va a requerir mayor tiempo, ¿no? Entonces, para ello, para que logre la dificultad que tiene en el lenguaje, también llevar sus terapias de lenguaje y también llevar sus terapias de aprendizaje. Un niño hiperactivo, como dice, es muy inteligente porque tiene las habilidades, las capacidades más desarrolladas, pero cualquier estímulo lo distrae, ¿no? Y entonces está un poco desatento y por su hiperactividad no le permite aprender o tener mejores logros, ¿no? Qué importante escuchar esto, licenciada, esta metodología que usted tiene, este punto de llegada hacia los niños, hacia sus pacientes. Bien, licenciada, gracias a los participantes, gracias a usted. En esta tarde, ¿cuál sería su recomendación para todos nuestros participantes en esta tarde en este tema del manejo de la lectura, escritura en el niño con TEA? Muy bien. Lo más importante es que la docente detecte las fortalezas que tiene cada estudiante o el estudiante con TEA y ver qué barreras o qué es lo que está obstaculizando su aprendizaje o que está limitando su aprendizaje, detectarlas y luego buscar el apoyo que requiere. Para ello, la institución debe ver qué es lo que requiere, qué tipo de apoyos requiere el estudiante, ya sea un apoyo de repente de un terapeuta ocupacional, de un terapeuta de aprendizaje, un terapeuta de lenguaje, para que logre dichos aprendizajes. Y el trabajo en forma conjunta con los padres. Los padres también tienen que apoyar en casa. Se trabaja en la escuela, se trabaja en las terapias, pero también se tiene que trabajar en casa. Hay que darse un tiempo para poder apoyar a los estudiantes. Solos no van a aprender. De repente con la terapeuta puede aprender también, pero necesita el apoyo necesario o el apoyo importante de la familia. Eso es lo que le podría decir. Y siempre les digo que las profesoras somos muy creativas, por lo tanto hay que buscar siempre estrategias para trabajar no solo para la mayoría, sino trabajar para todos. Cada uno es diferente, cada uno tiene su ritmo y estilo de aprendizaje y tenemos la diversidad. ¿No? Entonces eso es lo Así que les es. puedo decir. Muchas Gracias. gracias. Ha estado con nosotros la licenciada Cecilia Yalapari Parco del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón del Ministerio de Salud.